Sesión 8. Análisis de la extracción del embalse El Diluvio. Aducción embalse El Diluvio Cerro Cochino. Nuevas redes norte y sur Ciudad de Maracaibo. La lámina mostrada se refiere a la ampliación del acueducto de Maracaibo y en ella se presenta el análisis o resumen del caudal extraído del embalse El Diluvio contra las fallas posibles en el sistema de riego que él alimenta. En este sentido, o históricamente, en el año 2005, el Ministerio del Ambiente contrata el estudio de alternativas para el aprovechamiento del embalse El Diluvio para el abastecimiento de la ciudad de Maracaibo. El objeto del estudio radicaba en el análisis técnico-económico de alternativas para la extracción parcial del embalse y su conducción por gravedad hacia la ciudad de Maracaibo. Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. Primero, el sistema de riego tenía un área regable en el orden de las 20.000 hectáreas con una eficiencia de riego del 65%. Se analiza el porcentaje de falla mensual de suministro de riego en función de la extracción adicional para acueducto y caudal ecológico desde el embalse El Diluvio para una traza de 1.200 meses, 100 años, de duración de los escurrimientos modelados, precipitación y de la evaporación mensual. Se consideran 3 escenarios, los cuales se muestran en el gráfico como una línea roja, una negra y otra de color morado. La línea roja se refiere al escenario B, realizado por la empresa canadiense Lavalan cuando hizo los estudios correspondientes. Y, como se ve, sale totalmente de fuera lógica, por lo cual él fue desechado. El escenario A fue el escenario realizado por los que ejecutaron este estudio. Y en ese escenario simplemente tomaron los 1.200 meses de registro y fueron reanalizados totalmente con una verificación de todas las variables de riego tomado para ver cómo eran los porcentajes de falla mensual que se tenían en los 1.200 meses analizados de acuerdo al caudal que se extraía fijo del embalse El Diluvio con fines a suministrárselo a la ciudad de Maracaibo. El escenario MARN del Ministerio del Ambiente fue un estudio que propuso el Ministerio del Ambiente, pero en el cual se nota que en la parte inferior de la curva tiene una tendencia totalmente extraña, inusual y que no se comporta como la lógica lo diría. Con todo esto se tomó entonces como el escenario dominante y el más cercano a la realidad, el llamado escenario A. Ese escenario A tuvo diversos planteamientos y el resumen que se obtiene de él es que se puede realizar una extracción del embalse El Diluvio continua a través de todos los meses, que puede llegar a ser perfectamente de 4 metros cúbicos por segundo, con un porcentaje de falla mensual en el riego del 14.2%, lo cual es menor que el 15% permisible. Ese fue el resultado final, es decir, sí es factible sin perjudicar sensiblemente al sistema de riego y menos durante los primeros años de operación en el cual está en pleno desarrollo, sí es perfectamente factible hacerle una extracción para darle agua, suministrarle agua a la ciudad de Maracaibo en un caudal
de 4 metros cúbicos por segundo. El estudio del mar, entre paréntesis, su escenario, preveía en parte un caudal ecológico adicional de 2.6, lo cual hace que al final el escenario A, que fue el empleado para tomar la decisión, fuera el más conservador de todos. Es interesante hacer notar que no es solamente importante el embalse, el diluvio, por la extracción fija de una cierta cantidad de agua, en este caso unos 4 metros cúbicos por segundo, sino que hay una situación de contingencia que puede resolver ese embalse, tal como pasó en los años 90, en el cual la ciudad de Maracaibo se quedó sin gota de agua. Una de las opciones planteadas en el aprovechamiento y en la creación de aducciones, etcétera, para atraer el agua desde el embalse El Diluvio, es tener una fuente de agua de contingencia, que en caso de una eventualidad similar a la que se presentó en los años 90, pueda perfectamente cubrir al menos un buen porcentaje de la demanda de la ciudad de Maracaibo, por supuesto, y si es necesario, deteniendo el riego en ese momento, ya que la prioridad de abastecimiento humano está por encima de cualquier otra. En la fotografía satelital mostrada puede apreciarse con bastante claridad, primero, la ubicación del embalse Tulé Manuelote, la cual se encuentra hacia la parte central norte del plano, quien ha sido, por supuesto, la gran fuente de agua para Maracaibo en los últimos años. Y se puede apreciar mucho más al sur y hacia el oeste la ubicación del embalse El Diluvio. La raya blanca mostrada es el trazado de la aducción que va del embalse El Diluvio hasta los estanques actuales de Cerro Cochino. Como ustedes pueden ver, esa tubería, que tiene una forma bastante quebrada porque tiene que adecuarse a los pasos de Hacienda, etcétera, para no requerir ningún tipo de expropiación. Va entre las distintas propiedades por las vías que la separan. Ella llega de esa manera con un diámetro entre 2.400 y 2.600 milímetros a la población de La Paz. De la población de La Paz, ella llega después a los estanques y la planta de potabilización de Cerro Cochino. Es muy importante decir que el diámetro original calculado de esa tubería era menor que 2.400 o 2.600, porque no se requería tanta agua. Pero la situación de contingencia en caso de una falla, como ocurrió en los años 90, del embalse Tulé en el abastecimiento de Maracaibo, hace que con ese diámetro y por gravedad pueda llevar perfectamente una muy buena cantidad del suministro requerido por la ciudad de Maracaibo y por gravedad. Ese fue un proyecto, el de la aducción entre el embalse El Diluvio y el estanque Cerro Cochino para el abastecimiento del norte de Maracaibo, realizado por el Ministerio del Ambiente en el año 2007. Aquí debemos de agregar algunos puntos que no figuran en ningún sitio, y es que originalmente el ministerio deseaba que la ruta de esa tubería se dirigiera a planta C, es decir, ellos querían concentrar tanto el agua del embalse Tulé como el agua del embalse El Diluvio a través de esta nueva aducción en la planta C. Fíjense que cuando llega a La Paz, si nosotros seguimos de La Paz hacia la Concepción, llegamos a planta C. Sin embargo, fuertes y grandes discusiones con ellos, especialmente
el hecho de ver cuál era la situación de Planta C con los problemas que tenía en la actualidad y lo difícil que era resolverlo, y considerando que la fuente natural, que el sitio natural de suministro de esa agua era una zona totalmente colapsada como es el extremo norte de la ciudad de Maracaibo, se modificó lo que era la contratación original del proyecto de desaducción. Y al llegar a La Paz, fíjense que ella se dirige por la carretera nacional hacia un sitio donde ya cruza y se une y descarga en los estanques y en la planta de potabilización futura que iba a estar en Cerro Cochino. Es decir, en vez de llevarse directamente a Planta C, se lleva al mismo sitio de Cerro Cochino, que es donde se concentran las aguas que vienen a su vez del embalse Tulé. Esta es la primera consideración y la primera modificación. Vamos ahora, por supuesto, siguiendo la explicación, ustedes tienen que después de llegar a los estanques y a la futura planta de potabilización de Cerro Cochino, viene y sigue una tubería de 66 pulgadas existente de 1650 milímetros, que es el tubo a quien siempre nos hemos referido como el alimentador existente natural de lo que sería la red norte de Maracaibo. Vamos ahora con algunas características de ese proyecto. Primero, la aducción opera por gravedad. Tiene una longitud de 69 kilómetros con un diámetro de 2.600 milímetros y 2.400 milímetros. El porqué de esa variación de milímetros es simplemente porque si se importaban las tuberías y se traían en barco, había la posibilidad de meter la de 2.400 dentro de la de 2.600 y de esa manera ocupar mucho menos espacio. Se inicia en la aducción para riego existente de 3.000 milímetros de diámetro que sale del embalse El Diluvio y descarga en el tanque de Cerro Cochino existente, donde también descarga la aducción de los embalses Tulé y Manuelote. El caudal de diseño de la succión coincide con la extracción media de 4.000 litros por segundo, aunque en situaciones de contingencia permite un caudal máximo entre 6.910 y 9.580 litros por segundo para el nivel de agua del embalse en los 3/4 superiores. Es decir, si tenemos una situación de contingencia y tenemos que servir y suministrar agua en gran cantidad a la ciudad de Maracaibo, si el embalse estuviera para esa fecha lleno, permitiría el envío de 9.580 litros por segundo. Si el embalse está a nivel del cuarto inferior, se permitiría 7.910. Es decir, estamos hablando una cifra entre 7.000 y 9.600 litros por segundo con los diámetros que se le colocaron en vez del diámetro que originalmente estaba previsto, que era del orden de los 1.800 milímetros para el transporte por gravedad de solo 4.000 litros por segundo. El control del caudal operativo de 4.000 litros por segundo se realiza mediante 5 válvulas de control de flujo de 600 milímetros de diámetro, ubicadas antes de la descarga en el estanque. El caudal de contingencia se logra por la operación libre de la aducción, es decir, no se lleva el flujo a través de ese conjunto de válvulas de control, sino que se deja libre a través de la línea principal y en eso se tiene el máximo aprovechamiento posible de la capacidad del tubo. El trazado altimétrico de la aducción contempla un punto alto de control a unos 28 kilómetros de su inicio, el cual solamente controla el caudal de contingencia cuando el embalse opera en el cuarto inferior. Es decir, prácticamente se puede decir
que siempre que estemos por encima del cuarto inferior del embalse, podemos contar con el caudal de contingencia sin el control de ningún punto alto en la aducción por gravedad. En la lámina que se presenta puede observarse cómo fue la configuración final de la expansión de la red de distribución de la ciudad de Maracaibo. Y en resumen, quedó de esta manera. La primera, al norte, hay una red por gravedad llamada la red norte con su correspondiente estanque, la cual se alimenta de la planta de potabilización Cerro Cochino. Esa planta, a su vez, es servida por los estanques existentes que pueden recibir el agua tanto del embalse Tulé como del suministro por gravedad del diluvio. Después de eso tenemos una red sur con un nivel diferente operativo al de la red norte porque el terreno es más alto, para la cual se diseñó una nueva aducción que en el pueblo de La Paz sale del suministro de la aducción del que trae el suministro del embalse del diluvio, se dirige hacia una nueva planta de potabilización que hemos llamado La Paz. Pasa por el pueblo de La Concepción, tiene su estanque compensador y alimenta la que hemos dicho que es la red sur. En el centro, entre la red norte y la red sur, está el casco de la ciudad de Maracaibo, que es alimentado por planta C. Ambas redes, por gravedad, tienen un funcionamiento extraordinariamente simple. La red central seguirá teniendo un funcionamiento complejo con una ventaja. Se le ha quitado buena parte del caudal que tenía que suministrar a la zona norte y a la zona sur. Eso hace que ahora planta C requiera un caudal menor y será más sencillo de resolver todos los problemas de conductividad que existen en la zona central en este momento cuando se tengan o se le hayan quitado los caudales correspondientes a las dos redes por gravedad. Comencemos ahora por ver cómo fue esa solución final con todos sus detalles. En el año 2009, ahora, el Ministerio del Ambiente realiza el proyecto de los nuevos sistemas de abastecimiento por gravedad de la red norte y la red sur de la ciudad de Maracaibo. Entonces se establecen dos nuevas redes por gravedad ubicadas en los extremos norte y sur en el sector San Francisco, las cuales quedan hidráulicamente aisladas de la red central alimentada por planta C. Este es un resumen. La red norte es abastecida desde el estanque Cerro Cochino, en el cual confluyen las aducciones de los embalses Tulé y el Diluvio. El agua es tratada en la nueva planta de potabilización Cerro Cochino, ubicada aguas abajo del estanque. En la actualidad ya esa planta fue completamente construida y está en operación. La planta de potabilización Cerro Cochino alimenta a la red norte a través del alimentador existente fuera de servicio de 1.650 milímetros hasta el sitio llamado bifurcación, donde se inician las matrices de esta nueva red. La red sur, por su parte, solo es abastecida desde el embalse del Diluvio a través de un nuevo ramal de 2.000 milímetros desde la aducción de ese embalse en la población La Paz. El agua es tratada en la nueva planta de potabilización de La Paz, ubicada a unos 14 kilómetros del inicio de la nueva aducción. La planta de potabilización La Paz alimenta la red sur a través de un nuevo alimentador de 1.800 milímetros y de 1.650 milímetros hasta el extremo noroeste de la nueva red, donde se inician las matrices perimetrales de la misma. De esta forma se concluye el curso correspondiente a las redes de distribución y estanques. Créanme que fue un placer
haberles intentado enseñar algo. Ojalá y ustedes lo aprendan bastante bien. Muy buenas noches o muy buenos días